Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 16, 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El título para este mensaje de la serie Los 30 de repentes, hoy el número 6, el de repente que rompe cadenas. Hay momentos donde la vida parece una cárcel. Personas atrapadas por el miedo, personas atrapadas por el dolor, por el pecado, por la opresión, por la tristeza, por la desesperación. Así estaban Pablo y Silas. Estaban golpeados, estaban humillados, estaban encadenados, estaban encerrados injustamente. Pero en vez de quejarse, comenzaron a adorar. Y mientras adoraban a Dios en medio de la oscuridad, de repente la cárcel tembló. Las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron. Por eso hoy vamos a aprender qué hay detrás de la adoración. Porque es que hay adoraciones que provocan terremotos espirituales capaces de romper cualquier prisión. Y como primer punto de 20, el de repente de Dios llega en medio de la prueba. En el texto que acabamos de leer, ahí en el Hechos 16, 22 al 24, después de haberles azotado, los echaron en la cárcel. Y no fue poco, fue mucho, dice la palabra. Pablo y Silas estaban en la ciudad de Filipos. Ahí en la ciudad de Filipos, una colonia romana importante. Habían sido arrestados después de liberar a una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Los dueños de la muchacha perdieron ganancias económicas y provocaron un escándalo contra ellos. Si usted sabe la historia, fueron golpeados públicamente, encarcelados y asegurados en el cepo interior. La cárcel romana era oscura, húmeda y extremadamente cruel. Humanamente parecía el final de ellos. Dios permitió que Pablo y Silas entraran en la prisión, pero la prisión jamás entró en ellos. Aunque estaban atados físicamente, su espíritu seguía libre. La prueba no destruyó su fe. Por eso hoy muchos están atravesando cárceles emocionales o espirituales y tal vez se sienten limitados, heridos, quizás cansados o sin salida. Pero las pruebas no significan ausencia de Dios. Muchas veces los escenarios más difíciles son el lugar donde Dios prepara un de repente.
La vida cristiana, amada iglesia, no está exenta de sufrimientos. La iglesia primitiva entendía que el evangelio trae oposición espiritual, pero también entendía que Dios tiene una autoridad absoluta sobre cualquier sistema humano o demoníaco. La verdadera fe no se revela cuando todo va bien. Se revela cuando alguien sigue adorando aún en medio del dolor. Porque es que la prisión puede tocar tu cuerpo, pero nunca encadenar un corazón lleno de Dios. Y como segundo punto, el de repente de la adoración sacude los cimientos. Ahí en Hechos 16:25 dice: a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. La medianoche en la Biblia representa momentos de oscuridad, momentos de prueba, momentos de crisis y de desesperación. Humanamente, ese no era el momento para cantar, era el momento para llorar. Pero Pablo y Silas entendían el poder espiritual de la adoración. Mientras otros presos escuchaban quejas, ellos escuchaban adoración. Y la adoración abrió el ambiente para que Dios interviniera sobrenaturalmente. Porque es que la alabanza no cambió primero la cárcel, primero cambió la atmósfera espiritual. Por eso entonces vino el terremoto. Amado hermano, amada hermana, hay batallas que no se ganan solo llorando, se ganan adorando. Cuando adoras, tu fe se fortalece, el miedo retrocede y el cielo comienza a moverse. Aleluya. La adoración sigue teniendo poder hoy en día. La adoración bíblica no es entretenimiento emocional, es una expresión espiritual de fe. Y no solo de fe, de rendición y confianza absoluta en Dios. En todas las escrituras, la alabanza está conectada con victorias, está conectada con liberación y manifestación divina. Muchos esperan libertad para adorar, pero Pablo y Silas adoraron antes de ser libres. Y en medio de esa adoración genuina, provocó la intervención de Dios. Porque es que la adoración correcta puede provocar el terremoto que rompa tus cadenas. Y como tercero y último punto, el de repente de Dios abre puertas y libera vidas. Ahí en Hechos 16, 26 al 31, la palabra de Dios dice: se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En Roma, si un carcelero perdía a su prisionero, podía ser ejecutado. Cuando el carcelero vio las puertas abiertas, pensó en suicidarse. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aquella noche no solo hubo libertad física, hubo salvación familiar. El terremoto no vino solo para liberar a Pablo y a Silas, también vino para salvar al carcelero y a su casa. Porque los de repente de Dios muchas veces benefician a otros alrededor nuestro.
Tu adoración puede impactar tu familia, tus hijos, tu casa y generaciones futuras. Por eso nunca subestimes lo que Dios puede hacer cuando alguien decide adorar en medio de la prueba. Por eso, amada iglesia, la salvación del carcelero muestra el alcance transformador del Evangelio. No solo libera cadenas externas, también rompe cadenas espirituales e internas. Por eso las cadenas se rompieron, primero en el mundo espiritual y luego se manifestaron físicamente. Toda verdadera liberación comienza en la presencia de Dios. Porque es que cuando Dios envía su terremoto, las puertas que el hombre cerró no podrán permanecer cerradas. El de repente de Filipos nos enseña que Dios todavía rompe cadenas. La cárcel parecía definitiva. Las heridas parecían demasiado profundas. La noche parecía interminable. Pero una adoración levantada en medio de la oscuridad provocó un mover espiritual. Y de repente las puertas se abrieron, las cadenas cayeron y la salvación llegó. Quizás hoy estás atravesando tu propia medianoche. Tal vez hay cadenas invisibles tratando de detenerte, pero hoy quiere recordarte, la prisión no será eterna, la cadena no será permanente y la oscuridad terminará ahora. Porque es que la oscuridad no tendrá la última palabra. Sigue orando, sigue adorando, sigue creyendo. Porque tu liberación puede llegar de repente. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Esa palabra que hoy rompe cadenas, que abre cárceles espirituales. Gracias porque tú nos enseñas hoy a adorar en medio de la prueba. Tú nos enseñas hoy a dejar esas cadenas que nos atan por medio de la adoración y la oración. Yo creo que mi hermano, mi hermana, hoy le creen a Dios y se levantan en victoria. Y creen que Dios va a hacer algo nuevo, algo maravilloso en sus vidas. Y que no quedarán reducidas a unas cadenas, a una cárcel. Sino que se levantarán en victoria y podremos decir que hoy Cristo renueva nuestras fuerzas. Que hoy Cristo rompe nuestras cadenas que nos ataban. Y hoy realmente seremos verdaderamente libres. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias porque tú nos escuchas en esta mañana. Escucha nuestro clamor en nuestro corazón. Quizás estamos atados de pies y manos, pero hoy esta palabra nos liberta. Porque vimos que las puertas se abrieron, las cadenas cayeron y la salvación llegó. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Qué bendición